Nunca pensé que la mujer que se suponía que amaba a mi familia empujaría físicamente a mi hija de 7 años por la puerta principal bajo una tormenta y cerraría de un portazo. Pero eso fue exactamente lo que hizo mi suegra. Y lo peor es que mi esposo se quedó ahí y lo permitió. Me llamo Emily, y esta es la historia de cómo mi matrimonio perfecto explotó por culpa de la mujer que se suponía que era familia. Todo empezó en lo que debería haber sido uno de los días más felices de nuestras vidas. El séptimo cumpleaños de mi hija Sophie. La casa olía a pastel de vainilla y globos. Había pasado 3 semanas planeando todo. Serpentinas rosadas, una piñata de unicornio y los cupcakes favoritos de Sophie con extra sprinkles. Jake, mi esposo, prometió llegar temprano del trabajo. Su mamá, Patricia, insistió en venir a ayudar. Debí haberlo sabido. Patricia nunca me quiso. No desde el día en que Jake me llevó a casa hace 8 años. Sonreía delante de él, pero en cuanto él se daba la vuelta, empezaban los comentarios. ¿Estás segura de que le das suficiente de comer a Sophie? Se ve tan pequeña. ¿No crees que ese vestido es un poco corto para una madre? En mis tiempos, no dejábamos que los niños corrieran salvajes así. Pero yo lo aguantaba. Por Jake. Por Sophie. Porque eso es lo que haces cuando te casas en una familia con dinero, ¿verdad? Patricia tenía una casa grande, una herencia gorda del papá de Jake, y nunca nos dejaba olvidarlo. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegó la primera señal roja de verdad. Sofía estaba riendo, soplando las velitas, cuando Patricia se inclinó y susurró lo suficientemente alto para que la mitad de la habitación escuchara. Pide un deseo de que tu mami aprenda a tener una casa limpia, cariño. Las otras mamás se quedaron calladas. Yo forcé una risa y llevé a Patricia a la cocina. Patricia, por favor. Es su cumpleaños, dije, intentando mantener la voz firme. Ella tomó un sorbo de vino y levantó una ceja. Solo intento ayudar, Emily. Sabes que Jake merece algo mejor. Está bajo mucho estrés con los papeles de la herencia. Papá lo dejó todo en un fideicomiso y ha sido complicado. Eso era nuevo. Jake me había dicho que la herencia era sencilla. Unos cientos de miles para comprar una casa más grande y empezar el fondo para la universidad. Pero Patricia había estado demorando la firma de papeles desde el funeral del papá de Jake, hacía 3 meses. Antes de que pudiera preguntar más, Sophie entró corriendo y llorando. La abuela dijo que no puedo comer otro cupcake porque me estoy poniendo gordita como tú, mami. Se me cayó el estómago. Abracé fuerte a mi niñita, sintiendo su cuerpecito temblar contra mí. Ese fue el momento en que debí haber echado a Patricia. Pero Jake entró justo entonces, cansado del trabajo, y le dio un gran abrazo a su mamá. «Mamá, llegaste. Gracias por ayudar a dijo, besándole la mejilla. Patricia sonrió radiante. «Cualquier cosa por mi hijo». Me mordí la lengua. Otra vez. Las siguientes semanas, las señales rojas se convirtieron en sirenas de alarma. Patricia empezó a aparecer sin avisar. Solo pasaba por aquí con compras que sabía que no me gustaban, o ropa nueva para Sophie demasiado elegante para una niña de 7 años. Debería verse como si viniera de una buena familia, decía Patricia. Luego vino el susto del hospital. Sophie se cayó de la bicicleta en la entrada mientras Patricia la cuidaba. Yo estaba en la tienda. Cuando llegué, mi hija tenía un corte feo en la rodilla y Patricia estaba al teléfono con Jake diciendo: «Emily la dejó sin supervisión otra vez. Esta pobre niña». Jake llegó furioso a casa. ¿Qué demonios? Mamá dice que ni siquiera estabas ahí. Estuve fuera solo 20 minutos, grité. Tienes 7 años, Jake. Siempre anda en bicicleta en la entrada. Pero él le creyó a su mamá. Esa noche durmió en el sofá por primera vez en nuestro matrimonio. Yo ya estaba embarazada otra vez, 8 semanas, y el estrés me hacía vomitar todas las mañanas. Aún no se lo había dicho a Jake. Quería que fuera algo especial. En cambio, pasaba las noches llorando en el baño, preguntándome cuándo mi esposo había empezado a elegir a su madre antes que a nosotros. Las cosas empeoraron rápido. Un sábado, Patricia nos invitó a su casa para una cena familiar. Jake estaba emocionado. Había estado distante, trabajando hasta tarde, susurrando en llamadas. Pensé que el estrés de la herencia lo estaba afectando. Me puse el vestido azul que a él le gustaba e hice mi maquillaje, con la esperanza de que nos reconectáramos. A mitad de la cena, Patricia soltó la bomba. «Jake, cariño, he estado pensando,
Con el nuevo bebé en camino, miró directo a mi barriga. Yo no se lo había dicho a nadie. El tenedor se me cayó al plato. ¿Cómo supiste? Encontré la prueba en tu basura del baño la semana pasada, dijo tranquilamente, como si nada. Deberías tener más cuidado. De todos modos, con otro niño en camino, creo que es mejor que la herencia vaya a un fideicomiso adecuado. Uno que yo controle hasta que los niños cumplan 18. Jake está de acuerdo en que es más inteligente. Jake no me miraba. ¿Jake? Mi voz se quebró. Él se aclaró la garganta. Mamá solo intenta protegernos, Em. Has estado abrumada últimamente. Ahí fue cuando empezó a salir la verdadera traición. Patricia le había estado diciendo a Jake durante meses que yo era inestable, que tenía problemas posparto con Sophie, aunque no era cierto, que hablaba secretamente con un abogado de divorcio, no era verdad. Tenía capturas de pantalla, falsificadas, de mensajes que supuestamente yo enviaba quejándome de él. Mentiras sobre mentiras. Me levanté tan rápido que la silla se cayó. Esto es una locura. Nos vamos. Sophie empezó a llorar. Patricia la agarró del brazo con firmeza, pero suavemente. Quédate con la abuela, cariño. Mami necesita calmarse. Esa noche Jake y yo tuvimos nuestra primera pelea a gritos de verdad. Él me acusó de esconder el embarazo. Yo lo acusé de dejar que su madre destruyera nuestra familia. Durmió en casa de su mamá. El día en que todo explotó fue 2 semanas después. Llovía a cántaros. Sophie tuvo una rabieta porque Jake había prometido llevarla al parque, pero canceló, otra vez, para reunirse con el abogado de Patricia sobre la herencia. Intenté animarla con chocolate caliente. Patricia apareció sin tocar la puerta, empapada, con una carpeta en la mano. Emily, necesitamos hablar sobre la custodia, dijo con frialdad. ¿Custodia? ¿Estás loca? Abrió la carpeta. Había fotos antiguas de cuando yo estaba estresada y el cuarto de Sophie estaba desordenado. Notas de testigos, sus amigas, diciendo que yo gritaba demasiado. Una carta de un doctor al que Patricia llevó a Sofía a escondidas, sugiriendo que yo tenía problemas de enojo. Sofía estaba mirando desde el pasillo, con los ojos muy abiertos. Sal de mi casa, dije. Patricia sonrió con sorna. Esta no será tu casa por mucho tiempo. El nombre de Jake está en el contrato y con la herencia él puede permitirse algo mejor. Sin ti. Sophie empezó a sollozar. No quiero dejar a mami. Patricia se volvió hacia ella. Cariño, a veces los niños tienen que elegir al mejor padre. La abuela te comprará todo lo que quieras. Fue entonces cuando mi niñita gritó. ¡Te odio, abuela! La cara de Patricia se torció. Agarró a Sophie por los hombros y la empujó físicamente hacia la puerta principal. Fuerte. Sophie tropezó, llorando. Patricia abrió la puerta, la lluvia caía a chorros, y empujó a mi hija hacia el porche. Bien, ve a llorar bajo la lluvia si quieres portarte así. Grité y corrí por mi bebé. Sophie estaba empapada en segundos, aterrorizada. La levanté en brazos, cerré la puerta en la cara de Patricia y la aseguré. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Jake contestó al tercer timbre. Tu madre acaba de empujar a Sophie bajo la tormenta. Grité. Él suspiró. Mamá dijo que Sophie estaba siendo irrespetuosa. Necesitas dejar de exagerar, Em. Ese fue el momento en que mi corazón se rompió de verdad. Llevé a Sophie al hospital esa noche. Físicamente estaba bien, solo asustada y mojada, pero necesitaba documentación. El doctor anotó posible poner en peligro a un niño en el expediente. También llamé a la policía. Vinieron, tomaron un reporte, pero dijeron que era un asunto familiar, a menos que Sophie tuviera heridas visibles. Patricia llamó a Jake llorando, haciéndose la víctima. Dijo que yo la ataqué primero. Jake le creyó. Otra vez. La siguiente semana fue un infierno. Jake se llevó la mayoría de sus cosas a casa de su mamá, me entregó papeles de divorcio, redactados por el abogado de Patricia, exigiendo la custodia principal de Sophie y del bebé que venía en camino. Quería la casa. Quería todo. La humillación pública llegó en el servicio conmemorativo de su papá unos días después. Toda la familia extendida estaba ahí. Patricia se levantó durante la recepción y anunció, lo suficientemente alto para que todos escucharan, que yo era una madre inepta que la había agredido y que intentaba robar la herencia familiar. La gente me miraba. Algunos susurraban. Unos primos de Jake incluso asintieron como si le creyeran. Yo estaba ahí parada, con 7 meses de embarazo, sosteniendo la mano de Sophie, sintiéndome completamente sola. Pero entonces apareció la evidencia inesperada.
Mi vecina, la señora Álvarez, tenía una cámara de seguridad que apuntaba hacia nuestra entrada. Llevaba semanas queriendo decírmelo. Me dejó una memoria USB una tarde mientras Jake estaba en casa de Patricia. Emily, cariño, necesitas ver esto. El video estaba clarísimo. Patricia agarrando a Sophie, empujándola por la puerta. La lluvia, la carita aterrorizada de mi hija. Se escuchaba claramente a Patricia decir: «Ve a llorar bajo la lluvia». Lloré durante 1 hora seguida. Luego llamé a un abogado. La fecha en la corte llegó rápido por el embarazo y las acusaciones de poner en peligro a la niña. Mostré el video. La cara de Patricia se puso blanca cuando lo reprodujeron. Jake parecía que le habían dado un puñetazo en el estómago. Su abogado intentó darle la vuelta. Abuela emocional, momento menor de disciplina. Pero el juez no se lo creyó, especialmente después de que mi doctor testificara sobre el estrés en mi embarazo. Especialmente después de que Sophie, mi valiente niñita, le contara al juez con sus propias palabras lo que pasó. Pero la bomba más grande vino del primo de Jake, que había escuchado a Patricia presumiendo en una cita en la peluquería. Patricia había admitido que había estado manipulando a Jake durante años, aterrorizada de que él desperdiciara la herencia en mí y los niños. Hasta había pagado a un investigador privado para buscar suciedad sobre mí, nada de lo cual existía. Jake se quedó sentado, atónito. Por primera vez en meses me miró, de verdad, y vio lo que había hecho. La villana quedó completamente expuesta en esa sala del tribunal. Patricia intentó llorar y hacerse la anciana frágil. El juez la calló. Custodia temporal para mí. Visitas supervisadas solo para Patricia. Jake recibió una fuerte advertencia. La herencia congelada hasta una auditoría adecuada.